Allí en Primera de Corintios, capítulo 13, verso 7, estamos estudiando un texto. Estamos estudiando el amor, que es el camino de operación de los dones. ¿Los dones qué son, mi hermano? Herramientas que Dios nos da para cumplir su propósito. Están los dones del Espíritu Santo o los carismas. Por ejemplo, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de discernimiento, son dones del Espíritu Santo. Pero aparte de esos dones, hay algo que se llama don, que el Señor nos da competencias. O sea, usted tiene habilidades y competencias que yo no tengo. Y a usted le pueden parecer elementales. Por ejemplo, hay quien quiere ser músico, adorador. Esa competencia viene de Dios. Dios sabe que quiere bendecir, bendice. Y aunque yo quiera, si Dios no me habilita, no lo voy a poder hacer. Mis hermanos, el vender es una competencia que viene de Dios. Hay gente que vende hasta una loca con escopetas. Pero hay gente que puede tener todo el andamiaje, pero no lo puede. Hay gente que tiene un carisma, hermano, que le hace echarle hasta una planta. Habla hasta con las matas. Pero hay gente que no tenemos esos carismas. Esos carismas vienen de Dios. Y todo lo que Dios nos ha dado es para cumplir sus propósitos. ¿Cuándo avanzo? Cuando yo entiendo que tengo todas las herramientas para cumplir el propósito de Dios, para alcanzar su voluntad. ¿Cuándo no avanzo? Cuando estoy viendo qué tiene mi hermano, qué tiene mi hermana, o qué desea mi alma, para yo poder cumplir el propósito. En Cristo estamos completos. Lo único que tenemos que echar mano de lo que Dios nos dio a nosotros para poder avanzar en nuestro camino. Bueno, entonces decíamos que el amor es como esa autopista donde Dios le dice, esto debes hacer y esto no debes hacer. Y estábamos en el verso 7, ¿alguien se acuerda que dice, el amor todo lo sufre y todo lo cree? Estábamos estudiando ese amor que todo lo cree. Y vamos a terminar esa parte. Esto de creer tiene que ver con la fe. ¿Ustedes saben por qué somos salvos? Por fe. O sea que yo no puedo añadir nada a la salvación por fe. O sea, con mis obras de misericordia no me pueden hacer salvo. Usted lo tiene claro, ¿cierto? Solamente la fe en Jesucristo somos salvos. Y esta fe no es de nosotros, sino que es un don que Dios nos da. Bueno, esa fe, hermanos, es una forma y una manera de vivir. Por favor, chequina, vamos a una imagen que tenemos ahí. Hay 3 niveles de fe. 3 niveles de fe. Vamos a ver esta imagen, no sé si la tienes. Mientras Chequina nos ayuda con esta imagen, vamos a Marcos 9:24, está en su Biblia. Marcos 9:24. Lo conocen, este texto. Se acerca un hombre que tenía un hijo endemoniado y le dice, Señor Jesucristo, dolorido por la situación de su hijo, y le dice, Marcos 9:24 le dice, que le ayude. Y los discípulos trataron de sacarle el demonio y no pudieron. Sí. Y entonces Jesucristo, acercándose a él en el 9:24, en el 9:23 le dice, si puedes creer, si puedes ¿qué? Creer, todo te va a ser posible. Si puedes creer. Pero este creer, ¿en qué dimensión lo está diciendo Cristo acá? Mis hermanos, cuando usted se monta en un avión, ¿usted qué cree? ¿Que va a llegar al otro aeropuerto o en un bus? ¿Sí o no? Sí, pero usted no sabe si es el primer vuelo de ese señor. No. Usted no sabe si el señor del taxi tiene licencia, ¿cierto? Si a usted el médico que le va a pegar la rodilla, la cabeza, le dice, es que esta es mi primera operación, vamos a ver cómo salimos.
¿Usted se monta en esa aventura? No, porque no tiene certeza. Pero cuando usted tiene la certeza, usted no cuestiona, sino que simplemente cree. Cristo le dice: Miguel, es tan elemental para alcanzar lo imposible, que es que puedas creer. Mire, hermanos, usted hace actos de fe todos los días. Usted que es comerciante, usted abre su negocio creyendo que, pero ya lo tiene apropiado en su vida de que voy a vender, ¿cierto? Y está a la expectativa que voy a vender. Cuando usted se mete en la universidad, usted prende un camino y ya se ve comiéndose la torta del yaque del grado, porque tiene la certeza y la convicción de que va a terminar. Mire que es un creer natural que está ahí. Y eso viene con nosotros porque la fe es un don de Dios, sino que yo a veces niego, me levanto contra la fe que Dios coloca en mí. ¿A quién le dice? Si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Y voy al 24, por favor, Chequina, voy al 24, no el 24, que es importante. Inmediatamente, este es el texto, la frase que marca el Evangelio de Marcos. Cristo en Marcos se muestra como el que sirve, el siervo que sirve al pueblo. En Mateo, Cristo se muestra como rey. Y en Marcos siempre aparece esta frase: inmediatamente, prontamente. Y en ese prontamente dice, el Señor dice: inmediatamente el padre del muchacho que estaba endemoniado clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Él reaccionó porque tenía una fe primaria. Esa fe primaria son los que creen que Dios existe. Son los que creen en Dios. Incluso pueden creer en la salvación. Pero mire que paso seguido el que dice: pues espérese, pastor, o sea, pero ¿qué pasa con el texto? Dice: creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Yo le puedo preguntar a usted, si cree o no cree, ayúdenme con esto. ¿Por qué él dice ayuda a mi incredulidad? ¿Ah? Vamos a la imagen, por favor, Chequín. Hay tres niveles de fe. El amor todo lo cree, pero ¿qué es todo? Porque yo puedo creer que voy a vender hoy, yo puedo creer que yo me voy a sustentar hoy, pero yo no puedo creer que mi hijo, mi esposo, le pueda convertir al Evangelio, que yo me pueda preservar del mal, que yo me pueda ayudar en medio de un diagnóstico malo, que yo pueda cambiar mis células, que Dios pueda transformar mi alma. Hay tres niveles de creer. El primero es creer que Dios es. La Biblia dice que se acerca a Dios, tiene que saber que le hay y que es premia a los que le buscan, galardonador de los que le buscan. Una persona que cree aquí, en esta parte, es creyente, cree en la existencia de Dios. Pero miren esto, quien no cree en Dios es agnóstico, no puede creer. ¿Quién es el que nos ayuda a creer en Dios? El Espíritu Santo. O sea que cuando nosotros creímos fue porque el Espíritu Santo nos convenció de la existencia de Dios y lo escribió en la tabla de nuestro corazón. Él nos llevó, nos transformó de ser agnósticos a ser creyentes. Es el Espíritu Santo. O sea que esa fe para creer viene de parte de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pero una vez creyendo, a todos los que creen, ayúdenme, ¿dónde está el texto? A todos los que creen. ¿Sí?
A todos los que creen que pasa. Les da potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Les dio, a todos los que recibieron y creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios. Ese creer en Jesucristo como el Hijo de Dios viene del Espíritu Santo y eso nos hace hijos de Dios. Ahora, hay otro nivel de fe. ¿Cuál es ese nivel? Confiar en lo que Dios ha dicho. Ahora vamos al texto que nos ocupa. Marcos 9:24. Él dice, yo creo que Dios existe. Es lo que quería decir ahí. Y después dice, pero no puedo creer en las obras de Dios, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha prometido. Oye, ¿cuántos hemos estado en estos zapatos? ¿Cuántos de aquí creen en Dios? Todos. Si no, no hubieran venido a adorarme. ¿Y puedes creer en lo que Dios ha dicho? ¿Puedes creer, has creído en lo que Dios ha prometido en la Escritura? ¿Puedes creer que Dios puede transformar su corazón, de su esposa, de su esposo, de sus hijos? Dios puede hacer obras en esta ciudad. Dios puede llamar a los pecadores al arrepentimiento. Dios puede levantar familia. Dios puede sacarte aún de la deuda. Dios puede abrir caminos donde no hay. ¿Puedes creer que Dios puede cambiar tu historia? ¿Puedes creerlo? Porque mire, hermanos, este segundo nivel que dice ayuda a mi incredulidad era que alguien creía, discúlpeme la redundancia, pero era creía en Dios y era incrédulo a lo que Cristo podía hacer. Usted dice, pastor, esos no vinieron a la iglesia hoy. Mis hermanos, hay creyentes, hay cristianos que podemos ser incrédulos. Y el pueblo de Israel salió de Egipto creyendo que Dios los podía bendecir. Y a mitad del camino, cuando les dio sed, les dio agua, ¿qué querían hacer? Devolverse. Y no solamente devolverse. Cuando las cosas no comienzan a darse, viene el conflicto. ¿Con quién peleaba el pueblo de Israel? Con Moisés. ¿Y con quién? Con Aarón, porque estaban bajo la tutoría de ellos. Cuando las cosas no se le dan al esposo, ¿con quién comienza a pelear? Con el pastor no es. Con la esposa y con el esposo. Con la esposa y con la esposa y con los hijos. Y viene el conflicto. Y uno cree que tiene un conflicto de convivencia. Y no tienes un conflicto de convivencia. Tienes un conflicto de incredulidad. Hay personas que cuando las cosas no comienzan a darse, entran en conflicto y comienzan a remar con sus propios remos. Miren esto. El hijo pródigo se fue de la casa del padre donde estaba bajo la voluntad de Dios y se fue en un camino de alejamiento de las cosas de Dios. Gastó la plata. Cuando usted tiene plata es el más hermoso de todo el mundo, ¿cierto? Gastó la plata, ahí dice cómo la gastó. Perdidamente, o sea, con los amigotes. Después de eso comenzó a trabajar con las fuerzas que quedaban. Después hasta las fuerzas se le fueron y alguien lo llamó y lo envió ¿dónde? A su finca a cuidar ¿qué? A cuidar los cerdos. Y a anhelos, dice que deseaba ¿qué? Comer. ¿Deseaba qué? Comer las migajas que dejaban los cerdos. Aquel que yo a veces deseo que Dios me use, que Dios traiga paz a mi hogar, pero en medio del conflicto estoy deseando migajas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien dice, no, es que yo para sobrevivir tengo que vender alcohol o hacer cosas indebidas porque es lo que me tocó. Me toca ir a servirle al mundo. Hay gente que debería estar adorando en el altar y está cantándole al mundo, comiendo migajas para hacerlos. ¿Sí me hago entender? Y esperando con el potecito como el que espera una moneda, pero le está sirviendo a los cerdos antes de volver a la casa de Dios. ¿Por qué?
porque no tiene la fe de que el Dios en el que cree le puede suplir. Él tenía un papá. Hay cristianos que tenemos un papá y no acudimos a papá, sino que preferimos ayudarnos a nosotros mismos. Mira, hermano, es mejor morir en la casa del Padre, bajo la voluntad del Padre, como dice por allá en el libro de Segunda de Reyes. Si nos dan la vida, viviremos; si nos da la muerte, moriremos. Pero lo hacemos ¿dónde? En la casa del Padre. Yo puedo creer aún, aunque Dios no me levante de una enfermedad. Yo puedo creer que Dios tiene un plan, aunque me toque ir al quirófano. Yo puedo creer que Dios tiene un plan a pesar de la rebelión de mis hijos, a pesar del conflicto en mi casa con la esposa, con los hijos, con el acreedor. Yo puedo creer que Dios tiene un plan, o yo puedo evadirme e irme. Mira, hermanos, la Biblia, por allá en Isaías 31:1, mire esto lo que Dios le dice al pueblo de Israel en medio de esos momentos en que somos desafiados a creer. Usted hoy tiene un desafío a creer. Por la salud, por la economía, por la liberación de su alma de las opresiones que rodean la existencia misma. Mire lo que dice aquí: ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda! ¿Y confían en qué? En caballos. Y su esperanza, lo que la fe es esperar lo mejor. O sea que su fe está puesta ¿dónde? La ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran a Dios, ni buscan a Dios. Es el hijo pródigo que está mirando los marranos, y no para comérselos, sino porque el hijo pródigo miraba a los marranos, esperando que ¿qué? Que ellos soltaran alguna migaja. Estaban esperando que ellos soltaran alguna migaja. Y cuando yo estoy esperando que alguien suelte una migaja, estoy abandonando la casa del Padre. Él tenía dos opciones: o esperar la migaja de los cerdos, o morir bajo la voluntad de Dios allí en la casa del Padre. Si nos da la vida, viviremos; si nos da la muerte, moriremos. Pero Dios hará su voluntad. ¿Sí me hago entender? Y es mejor padecer en obediencia que morir huyendo de la casa del Padre. Porque la Biblia dice que va a haber más dolor de aquellos que se alejan de Dios, que confían en caballos, que confían en carro. Mío, cuando si usted tiene que ir al médico, vaya creyendo que Dios utilizará la mano del médico. Si tienes que ir de pronto al banco, vaya creyendo que Dios obrará en todo allí en el banco. Pero que el banco no sea el primero, que el médico no sea el primero, que el psicólogo no sea el primero, sino que sea un instrumento en las manos de Dios. Este es el derecho de las cosas. Esto es como se tienen que dar las cosas. Mire, hermanos, ¿por qué? Porque usted dice, esto no es para mí. Mire lo que le pasaba a rey Saúl. Por allí en Primera de Samuel, capítulo 28, verso 7, ayúdenme. Voy a Primera de Samuel 28, 6. Dice: y consultó Saúl a Jehová, pero ayúdenme. Pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por profetas. O sea, él consultó a Dios, y Dios en su infinita y santa voluntad no quiso responderle, porque Dios no está supeditado a mis tiempos. Dios no está supeditado a mi capricho. Dios no está supeditado a que me tiene que sanar de esta manera, y yo quiero vivir en tal ciudad, y yo quiero comer tal cosa. Si Dios tiene planes, los va a cumplir, pero es en sus tiempos, y es con sus planes, es con su orden. Él quería que yo le hablara en ese momento, y es más, él quería que ella aprobara lo que él estaba deseando. ¿Usted cree que eso es fe? ¿Y él creía en Dios? ¿Conocía a Dios? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan lo que dice Marcos? Creo, sí Señor, creo. Pero ayuda. Creo en Cristo, pero no creo que Él tiene un plan.
¿Por qué? Porque yo no veo el camino. Y en medio de mi dolor, de mi angustia, ¿dónde está Dios? Dios sigue siendo Dios en medio de mi dolor, en medio de mi luto, en medio de mi angustia, en medio de que los planes míos no están saliendo adelante. Pero Él sigue siendo Dios en medio de mi dolor. Él estaba en medio de su dolor, en medio de su angustia, clamaba a Dios, buscaba a Dios. Pero mire, Dios no quiso responder, porque no es de acuerdo a como yo quiero, es como Dios lo haya dispuesto. ¿Y quién soy yo? Por allá dice el capítulo 18 del libro de Jeremías que quién es el barro para que le diga al alfarero qué haces. Mis hermanos, en el Salmo 91, la Biblia dice: Él me librará del lazo del cazador. Esa palabra librar, no sé si usted se acuerda, hermana, es la palabra nahal. Él me puede librar del lazo del cazador. Es más, Él siempre me va a librar del lazo del cazador. Pero ¿cómo me puede librar? O quita el problema, quita el cazador y el lazo. Me quita a mí del problema, me arranca de aquí y me esconde en su tabernáculo, y bendito sea Dios que me libró. O también sabe cómo me libra, me fortalece en medio del problema. Hay tres formas como Él me libra: o quita el problema, o me quita del problema, o me fortalece en medio del desierto. Y pero si Dios en su misericordia quiere que yo pase el proceso, deja de ser Dios. Mi fe le tiene que fallar, dejar de operar, porque ojo, que estamos hablando es de un cristiano, de un creyente, de alguien que cree en Dios y es incrédulo. Tiene el primer nivel de fe, que es creer en la existencia de Dios, pero no puede creer en las obras de Dios, no puede creer en los dichos de Dios. Este hombre, como Dios no le contestó en el tiempo que él creía, este hombre llamado, ¿cómo se llama? Saúl. Mire lo que hizo. Entonces, o sea, primero hizo el plan ideal como él quería, pero como no se dieron las cosas, ¿qué pasa? Entonces, ayúdenme, en el 7. Saúl una mujer que tenía espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y así yo le respondieron: aquí hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Listo. Como Dios no le respondió, dijo: voy a ir a una divina para ver qué es lo que depara el futuro. Y en el 8 dice: y se disfrazó Saúl y puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. O sea, como Dios no respondió, él comenzó a hacer lo que dice Isaías 31, descendía a buscar otras ayudas. ¿Sí me hago entender? Porque mire, hermanos, Dios es un Dios que nos anhela ansiosamente y nos coloca un cerco. Lo que es de Dios, Dios no lo comparte con nadie. Hay momentos en que Dios dice: eso no es para ti. Por ejemplo, hay gente que dice: no, yo voy a tener que vender cerveza porque es lo que da plata. Eso es buscar otra vía diferente a lo de Dios. Eso es ir contra la corriente. Sí creo en Dios, pero no creo que Dios pueda hacer un plan, no creo en sus tiempos, no creo que aunque Él me diga que no, está escogiendo lo mejor. Porque hay veces que yo digo: Señor, yo quiero que me des una esposa, un novio, una novia, pero yo quiero a Filomena. Y Dios le hace que a Filomena le salgan cachos y cascos y coman, y todo dice que no. Pero Señor, ¿tú por qué no me escuchas? Porque yo quiero que Dios cumpla los caprichos de mi corazón. Eso no es fe. ¿Han escuchado ustedes que la gente dice: es que Dios a mí no me escucha? O no sé por qué la bendición no llega. Si no es la bendición para ti, no va a llegar. Y bendito Dios que no llegue. ¿Por qué? Porque estamos buscando otras vías para ayudarnos a nosotros mismos. Mire, hermanos,
Es muy terrible no identificar el plan de Dios y creer en la soberanía absoluta de Dios. Mira lo que dice el capítulo 1 de Ruth, verso 1. Ruth 1:1, Chequina, por favor. Días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Sí, Señor. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. Pongan cuidado, ayúdenme a entender el texto. ¿Por qué este hombre llamado Elimelech de Belén de Judá? Belén de Judá significa la casa del pan. Casa del pan. Y Moab significa desorden. Uy, hermano, está cortante. Se fue de la casa del pan, de la casa de provisión. ¿A dónde se fue? A morar en el desorden. Pero ¿qué fue el detonante? El hambre. ¿Usted cree que Dios no sabía que en Belén de Judá había hambre? ¿Usted cree que Dios no lo permitió? ¿Usted cree que Dios no tenía un proceso? ¿Usted cree que Dios no conoce su necesidad? ¿Y la mía? ¿Mi enfermedad? ¿Mis dolores? ¿De pronto mis angustias? ¿Mis procesos? Dios tiene todo esculpido para bien, escrito para bien, pero colocó su mirada en el hambre. Y al colocar su mirada en el hambre, esto lo presionó a salirse del lugar donde Dios lo tenía establecido, que era la casa del pan, y se fue. Si ven ustedes que es la misma acción que hizo Saúl, como Dios no le habló, ¿qué hizo? Buscó una divina. ¿Qué dice Isaías 31:1? No desciendan a Egipto por ayuda, porque yo tengo un plan, dice el Señor. Confíen, porque ¿qué dice allí capítulo 9 de Marcos? Si crees, todo le es posible. Marcos 9:23. Si crees. O sea, es un nivel de que Dios lo ha dicho y no lo entiendo, no lo creo, pero el Dios que me salvó tiene un plan y lo va a cumplir. No tengo que estar esperando las migajas de los cerdos. Tengo que congregarme, tengo que buscar del Señor, tengo que corregirme, tengo que hacer lo posible, pero en sus ámbitos estaré. Moraré en la casa del pan, moraré en el lado correcto de la historia. No justificaré mi incredulidad, porque yo puedo decir, no, pues que me tocó dejar eso porque yo necesitaba otra cosa. Si es lo de Dios para ti, no importa. Lo puedes ver pequeño, pero la Biblia dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado llegará a ser grande, muy grande. Pero necesito la fe para la vida, hermanos. No una fe muerta. Uno de los errores que ha cometido la teología en Latinoamérica que es que nos volvimos cristianos con una fe muerta. Aborrecemos creer en Dios. ¿Por qué? Porque creemos que Dios existe, pero no creemos que Dios nos puede sanar, que nos puede liberar, que nos puede transformar, que se puede mover en medio de su pueblo, que puede hacer aún acciones portentosas. Cuando María, la madre de Jesucristo, visitó a Elizabeth, la Biblia dice que el feto que había en su vientre, ¿qué pasó? Se movió, fue sacudido. Mi hermano, el Espíritu Santo a veces tiene que sacudirnos para decirnos, necesitas fe. Tú conoces a Dios, tú sabes quién es Dios, tú eres salvo, pero necesitas aprender a vivir en fe. Eres cristiano, pero necesitas ser un cristiano creyente, porque hay hijos de Dios incrédulos que están buscando siempre el plan y Dios les va diciendo, ese no es el camino, por ahí no es. Están sostenidos como con las uñas y necesitamos soltarnos. Mire, hermanos, ya no ha avanzado mucho el tiempo. Buscar un plan alternativo al plan de Dios es incredulidad. ¿Sabe usted cómo terminó esta historia? Usted sabe, mi hermano.
dice, los cuales tomaron para sí mujeres, en el 5, verso 5, ahí está la historia. 1:5. Y murieron también sus 2 hijos. El primero que murió, ¿quién fue? El esposo. Tomó una mala decisión, conociendo a Dios, decidió irse al desorden. Y en el 5 dice, y murieron también sus 2 hijos. Mis hermanos, un hombre, una mujer con fe bendice hasta sus generaciones. Hasta sus generaciones. Pero un hombre desobediente a los planes de Dios maldice hasta sus generaciones. Estos jóvenes se fueron siguiendo al padre. Y sobre ellos vino las consecuencias de esa mala decisión. La mala decisión, ¿en qué consistía? En salir del lugar donde Dios los tenía, de buscar una alternativa a los planes de Dios. Mis hermanos, los cristianos tenemos que ser procesados hasta la venida del Señor. Y si mi proceso es que yo vaya al médico, que pase la cirugía, que pase necesidad, porque hay veces que el Señor me enseña dependencia económica a través de mis necesidades. Porque cuando todo camino se cierra, ¿sabe quién queda? Dios. Cuando el médico dice, bueno, tomes estas pastas, pero no sé qué más hacer, ¿quién queda? Dios. Y Dios me enseña. Los que han pasado por procesos médicos terribles. Mi hermano, cuando a alguien le dan un diagnóstico de cáncer, eso es como un golpe, un batazo que lo tira al suelo. No he pasado esos procesos, pero los he acompañado. Y ahí viene cualquier cantidad de pensamientos, de muerte, de cosas terribles. Y en ese momento la gente reconoce que lo único que queda es Dios. Y comienzan a andar por fe, a hacer su medicación, a hacer sus procesos, y comienzan a andar por fe. Y bendito proceso que cuando usted los ve salir del proceso, salen fortalecidos de una manera tal que uno dice, bendito proceso que los molió, los llevó, los menguó a ellos, los inhabilitó para que su fe creciera. Bendito proceso que pasan nuestros hijos, nuestra casa, nosotros mismos, porque si permanecemos fieles en el lugar como Dios quiere que estemos, creyendo en sus planes, vamos a salir fortalecidos. Pero hay de aquellos que descienden a Egipto por ayuda. Ayúdeme, Isaías 31:1. Hay de aquellos que ponen. Hay de aquellos que descienden a Egipto, ayúdenme a leerlo, por ayuda, y confían en caballos, y su fe y su esperanza la ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel. ¿Cuál es tu plan, Señor? Y en ellos andaré. Yo prefiero morir en la casa de Dios, en la voluntad de Dios, en la casa de pan, que estar vivo bajo las miserias de los cerdos esperando sus migajas. Y dice la Biblia, y el corazón de él deseaba comer de lo que sobraban los cerdos. ¿Sabe por qué? Porque le falta esa fe y obediencia. Esa fe que tú tienes un plan y lo vas a cumplir. Vamos a la imagen que nos ocupa, Chequina. Hay 3 niveles de fe: en creer en Dios, en creer en los dichos de Dios y las obras de Dios, y tercero, esto. Una imagen tenemos ahí, es confiar nuestra vida en Dios. Si ve que Saúl estaba haciendo batalletas, o sea, si Dios no me contesta, yo busco la forma en poder saber la información, qué es lo que viene para el futuro. Mis hermanos, aún yo teniendo dones y ministerio, puedo ser incrédulo. ¿Cómo así, pastor? Elías
Dios lo usa para que descienda fuego del cielo, mata a 4 profetas, ¿alguien se acuerda? 400 profetas de Baal. Y en un momento, ¿y quién hace eso? ¿Quién hacía eso? Porque es que mire, Elías dice que venía sobre él el Espíritu de Dios. ¿Quién era el que obraba esos milagros? El Espíritu de Dios. O sea que Elías solamente era el instrumento para la gloria de Dios. Pero cuando Elías le tocó tomar la decisión ante las circunstancias, él salió como huyendo. El hijo pródigo, cuando vino el tentador al hijo pródigo, y dice, pero tú tienes herencia, pero puedes disfrutar de la vida. ¿Quién tenía que tomar la decisión de quedarse o de irse? El hijo pródigo. ¿Sí me van a entender? Cuando vino el hambre, Error 1:1, Elimelech y su esposa Noemí, que estaban ante una decisión. Y tenían que tomar la decisión de obedecer a Dios. En medio de las circunstancias donde Dios los tenía en un lugar perfecto para el proceso que quería hacer con ellos. Pero ellos abortaron por un momento el plan de Dios, lo dejaron en stand-by y comenzaron a migrar a su propia voluntad, con todas las consecuencias que hemos visto. Elías, por el cual el Señor hizo descender fuego del cielo, fue y se metió en una cueva. Porque yo puedo pintar una cueva y perderme allí. Decir que yo no vuelvo a la iglesia porque el pastor me ve mal. Esa es mi cueva, esa es mi excusa perfecta. Yo voy a hacer esto porque es que yo no he conseguido aquí otra cosa, voy a hacer lo indebido. Esa es mi excusa, esa es mi cueva perfecta. Y aunque creo que estoy haciendo lo correcto, porque yo me esfuerzo, yo pongo de mi parte, yo estoy haciendo lo mío, pero no sé por qué no se me dan las cosas. Porque estás en tu propia voluntad, estás cavando cisternas que no tiene agua. La Biblia dice, 2 cosas ha hecho el Señor, ha hecho mi pueblo contra mí. Primero me dejaron a mí, fuente de agua viva, dejaron de creer. Y es mi pueblo, o sea, creen en Dios, pero dejaron de creer. Y segundo, han cavado para ellos cisternas que no contienen agua. Es un cristiano que está haciendo lo posible, esforzándose en lo que cree que está bien, pero olvida algo, averiguar cuál es la voluntad de Dios. Mi hermanos, y esto es un mal terrible. Cuando alguien le pide consejo a uno, usted está soltero, no me pida consejo si esa es la mujer de Dios para usted o el hombre de Dios. Porque vienen a uno y dicen, ¿será que Filomena es la mujer que Dios tiene para mí? Y uno le dice, no, pero es que yo estoy orando por ella, que Dios la convierta, que Dios lo convierta, que Dios pueda hacerlo, pastor. Yo sé, hermano, ustedes me hicieron escuchar el cuento. Dios tiene el poder de convertirlo y levantarlo y hacer un ministro, le dicen a uno. Y sí, Dios tiene el poder, pero usted se está esforzando en hacer lo que Dios ya dijo que no. Pero si yo pongo todo de mi parte, si yo me esfuerzo, si yo hago, hermano, ya Dios dijo que no. Y cuando Dios dice que no, no hay quien diga que sí, porque no hay la fuerza humana. Ni siquiera en esa fe que nosotros colocamos nuestra esperanza en ese trabajo, en esa empresa, en ese estudio, en esa persona. Y yo me esfuerzo y yo creo y hago que todo parezca que sí, si ya Dios dijo que no. Porque es una fe que niega la eficacia de la palabra de Dios, de los dichos de Dios. Y lo otro es que el tercer nivel de fe es confiar nuestra vida en Dios. Yo puedo pintar una cueva y en esa cueva esforzarme porque descienda fuego allí y aquí no va a descender fuego. Yo puedo crear un paraíso y meterme ahí y esperar que Dios hable conmigo y allí no va a aparecer Dios. ¿Por qué? Porque creo en Dios, conozco sus dichos y trato de enmendarlos, de pegarlos, porque la gente dice, todo me es lícito, coge la parte de la Biblia y la pega donde no es. ¿Sí me van a entender? Me conviene.
Pero Dios dice, no solamente quiero que conozcas mis dichos, yo quiero que dejes tu vida en mis manos. Yo quiero que seas para mí ese especial tesoro. Lo que es de Dios, Dios no lo comparte con nadie y quiere que aprendamos a confiar en Él. Con esto termino. Cuando cada cierto tiempo las ovejas tienen ovejitos, las ovejas tienen algún ovejito y lo rechazan porque nace sin un aroma que se llama la lanolina, que es una grasa que tiene la lana de oveja. Por eso las ranas huelen a oveja. Y entonces, como no tiene ese olor característico que lo da una hormona que hace que él exude grasa, la oveja lo rechaza, lo patea, lo embiste, la mamá embistiendo al cordero. ¿Me hago entender? ¿Qué cosa tan dolorosa es esta, la mamá embistiendo al cordero? Y en ese embestir, si no lo matan y el pastor llega a darse cuenta, sucede lo que dice el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Entonces mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos nada descansar. La oveja no tiene delicados pastos en el potrero, afuera, pasteando. La oveja es un animal que ramonea. ¿Por qué? Porque donde hay ovejas casi no hay pasto. Y entonces él va y la trae cuando la mamá no lo mata, porque muchas veces lo puede matar, va y lo trae, se lo arranca de en medio de la lucha de un recién nacido con una oveja adulta, se lo arranca, se lo echa en sus hombros y lo trae, como dice capítulo 1 del libro de Cantares, junto a la casa de los pastores. Allá hay algo que se llama un redil pequeñito, porque hay un redil grande, hay un aprisco, es una cosa pequeñita, como una pesebrera que aquí duerme el pastor y ahí está, porque es un bebé que toca darle leche. Y en el tiempo de invierno, ¿sabe usted qué hace el pastor? Lo mete a la casa. Lo mete a la casa. Y es como alguien más de la familia. En estos procesos del alma, ¿dónde estaba Dios cuando él nació sin olor a oveja? ¿Dónde estaba Dios cuando la vida le daba topes? La mamá, porque es que, ¿dónde está Dios cuando los que me aman me aborrecen? ¿Dónde está Dios cuando esa persona en la que confié mi vida me traicionó? Porque es que no quiero estar atacando. La mamá, en eso no cabe lógica. Y sin embargo, Dios estaba en el asunto y había provisto en el corazón del pastor de esa ovejita una misericordia especial en un tiempo especial, en un lugar especial. Porque si él no se da cuenta antes de que llegue la noche, el frío de la madrugada, ¿sí ven un plan precioso que Dios tenía? Aún en medio de esas aflicciones Dios tenía un plan y lo levanta, lo lleva en su regazo, lo pone sobre sus hombros. Todo esto habla de procesos de la vida y lo meten en familia. Y hermano, mire, este ovejito va a crecer. Y mire cómo son las cosas. ¿Se han visto ustedes en las películas? Allí hay un señor que tiene ovejas, que él para llamar el rebaño hace así flaco. Y sale uno primero. De la manada sale uno primero. Y ese uno primero, que por lo general es el macho grande, dominante, lo sigue el resto. ¿Sabe usted quién conoce más íntimamente el cifrido del pastor? El que estuvo con él en la mesa sentado, comiendo, que muchas veces toca meterlo, discúlpeme el término, hasta en la cama. ¿Por qué? Porque toca con las cobijas del pastor ponerlo ahí y taparlo, para que con los pies del pastor él pudiera estar caliente, porque es un bebé que necesita el calor de la mamá, que no lo tiene, por circunstancias de la vida no tiene el calor de la mamá.
Y entonces sabe a qué huele el pastor, sabe el tono de voz del pastor, conoce el chiflido del pastor, y Dios le dice, yo permití que el proceso médico que pasaste cuando no podías producir la anolina, yo permití que aún tu madre se levantara contra ti y te estrellara contra el mundo. Yo permití que aún todo el rebaño se levantara contra ti, y yo coloqué en el corazón del pastor un día levantarte, traerte contra todas las circunstancias de la vida, y que lo levantara en su regazo y le abriera un espacio en medio de sus hijos. ¿Para qué? Porque así es que se forman los líderes de la manada. Y si no pasa este proceso, no va a llegar a ese nivel. ¿Usted cree que ese corderito tiene derecho de escoger si vive o si muere? ¿Usted cree que va a considerar mejor estar con un pastor que estar con la oveja vieja? No, simplemente después de que se lo pone acá, lo lleva a su regazo y lo pone acá, él no tiene opción. Ahí es donde aprendemos a confiar en Dios. Inclinen su rostro por un momento, iglesia. Bendito y Padre Dios, te pedimos perdón porque de pronto somos cristianos incrédulos y nos da vergüenza decirlo, que a pesar de que tú Cristo bendito, has muerto por mí en la cruz del Calvario, me has mostrado misericordia. Yo he orado como incrédulo, sabiendo que tu palabra dice, si crees vas a ver la gloria de Dios, sus planes, su voluntad, son gloriosos, abundantemente gloriosos y gloriosamente abundantes tus planes. Perdóname si he sido incrédulo. Y perdóname porque he buscado el plan B, he bajado a Egipto muchas veces y he confiado en caballo, he puesto mi esperanza en carro, Señor. Perdóname porque un hambre me sacó corriendo, porque mi carácter me sacó corriendo, porque mis necesidades me sacó corriendo del plan de Dios. Perdóname, perdóname y enséñame, Señor. Como dice el Salmo 32:8, enséñame, muéstrame el camino y fija sobre mí tus ojos. Y sé para mí ese pastor que, como dice las versiones antiguas, lo colocó en pastos que tenía especial para otros animales que dio acceso a él, y que duerme en lugares especiales de plumas de algodones, Señor, porque procuraba su bien a pesar de su dolor. Yo quiero ser esa ovejita pequeña que a pesar de mi dolor yo entienda que tú procuras mi bien. En el nombre poderoso de Jesús yo te suplico que sanes a tu pueblo. Habilítanos en la fe, habilítanos en la fe, porque el amor todo lo cree, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga a usted que está por las redes. Dios te bendiga a tú que estás aquí en casa. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Bendiciones, hermanos. Nos vemos el otro domingo. Nos vemos el viernes en casa.